intenciones. En acción de gracia y petición al Divino Niño Jesús, Espíritu Santo, Santísima Virgen María, por la salud de Dora, Adelaida, Israel, Florentino, Ana Estela, Susana, Franco, Selena, Andrés, Rosa, María, Viviana, Isabel, Roberto, Marta. En acción de gracia al Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Trinidad Beatísima, San Jorge, San Benito, a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, a todos los santos y santas de Dios. En petición a la Virgen por salud de Leodoro y Rosas del Valle. En acción de gracia y rogativa, Virgen de las Gracias, el Buen Remedio, Sagrado Corazón de Jesús, por la salud y trabajo de Leonardo y David. En acción de gracia, Virgen de Huachana, Señor y Virgen del Milagro, San Antonito, San Cayetano, Virgen de la Misericordia, rogativa, Señor y Virgen del Milagro, por la salud espiritual de Rodrigo y María, por la salud de Gaspar, Ramona, Luis, Elda, Carmen, Inés, Juan, María, Lola, por todos los enfermos, por el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas. En petición a San Juan María Benet, por todos los sacerdotes. Petición al Niño Jesús por todos los niños, por la salud de Carmen, Magali, Pedro, Vilma, Luisa, Janina, Enzo. Pedimos por eterno descanso de los siguientes difuntos: Marta, Lucas, Alicia, Lidia, Fernando, Roberto, Estela, Miguel, Ángel, Miguel Ángel, Víctor, Roque, Delia, difunto de la familia Sánchez, Rosado, Benavides, Lafonte, Sánchez, Castro, Quintero, López, Quintero, María Teresa Yorqui, Alberto Riza, Monseñor Pérez, Monseñor Moya, Claudio Tolaba, Rosa e Isidora Tolaba, Clemencia Serpa, Anselmo Serpa, Adolfina Romero, Fidel García Modesta, Corimayo, Manuel, Tomás García, Raúl García, Saltación Parra, Lorenzo María Parra, Lorenzo y María Mercedes Márquez, Jorge Francisco Tejerina, María Villegas, Luisa Tejerina, Federico Tejerina, Tomás, la familia Alejo, Fidel Armella, Fidel Flores, Raúl y Ángel, Torcuato, Clementina y Adolfo Baroni, Raúl Zuluaga, Zulema, Margarita, Paulina, Monseñor Moya, por el alma de todos los sacerdotes. José Santos, Juan de Dios, Micaela Santos, Pablo, Anastasio, Mónica, Humberto, Andrea, Emiterio, Jesús, Seferino, Lino, Dinora, Rosalinda, Oscar, Erika y Fausto. Pedimos por el eterno descanso de Oscar Ángel, Amalia Reston, familia Orozco, Escobar, Alos, Peirot, Montaño, Albarracín, Barrientos, María Luz, Dorita Mansur y familia, Virginia, Olga, Coca, Mario Macías, Trinidad y Rodolfo Pepe, Clelia y Juan Di Santo, Elba Resina, María Alejandra Miclorino, militantes de Acción Católica, Martín Borelli, Juan Carlos Yáñez, Andrés Delgado, Armando Lucero, todos los difuntos del en rogativa por la salud de María Fabiana, Graciela, Blanca, Rita, Sari, Tica, Marta, María Luisa, Marita, Mercedes y Nicolás, Mariano y Elizabeth. Por el eterno descanso de Francisco Sosa, Juana y Esther, Montenegro, Zulema, Inga, Fanny, Ruiz, Paulina, Chávez, Mariana Mamaní, Sandra Mastandrea, Tomás, Ruiz, Carmen, Romero, Gerardo Torres, Mauricio Ruiz, Marcelo Núñez, almas del purgatorio, por la salud física y espiritual de la familia Rivas, Sosa, Vaca, Velázquez, Rodríguez, por la salud física y espiritual de Zulema Rolón, Marta Figueroa, Teodorinda Ruiz, Belki Silvia, por la conversión de José, Alejandro y Germán.
Queridos hermanos, nuestra debida acción, gracias al Señor, quien nos creó y nos apacienta, nos motiva para estar en este encuentro. En Él, la roca que nos salva, seremos aliviados y liberados de todo lo que nos perturba. Nos ponemos de pie y recibimos al celebrante que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía, uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es Él quien escuchará. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: lo que acabas de decir está muy bien. Por eso
suscitaré entre tus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa por las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo:
cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendía rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos nosotros transitando este tiempo durante el año que estamos viviendo. En el día de hoy escuchamos el Evangelio de Marcos y se nos presenta este caso de la curación de esta persona en el texto del Evangelio. Quisiera llamarles la atención nada más sobre algunas cositas que aquí aparecen para entenderla en el contexto, para poder saber qué es lo que realmente está diciendo el texto del Evangelio y, entendiendo en el contexto, también sacar conclusiones para nosotros en el día de hoy. El texto del Evangelio señala, dice, había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro y este espíritu impuro le dice a Jesús, han ido a acabar con nosotros. Y el Señor le dice, cállate y sal de ese hombre. Fíjese que el espíritu impuro en realidad, tal vez nosotros pensamos de que estamos hablando de una posesión demoníaca y fantaseamos con las películas que hemos visto por ahí del exorcista y tal vez pensamos que trepaba por las paredes también, pero era algo muy común para los israelitas hablar de este espíritu impuro, porque para ellos no se trataba de un fenómeno que sea sobrenatural, sino más bien era lo común de todos los días. Pensaban ellos en su idiosincrasia de que cualquier persona que tenía una afección, esa afección o patología que tenía la persona, se debía a que un espíritu impuro había ingresado a esa persona. Entonces, ¿cómo pensar de que yo tengo, de hecho a mí me duele la rodilla izquierda, choqué una camioneta y de ahí quedé bastante mal, bastante averiado, van pasando los años y parece que la cosa es peor. Entonces un israelita en el tiempo de Jesús diría, no, tiene un espíritu impuro, el espíritu de la rodilla mala, supónganse, no sé cómo lo llamaría. Lo cierto es que tengo una patología, tengo una dolencia y esa dolencia la atribuyen a un principio que viene de alguna forma a corromper aquello que Dios había creado. ¿Por qué? Porque también está muy presente el tema del Dios creador y Dios cuando crea, nosotros leemos en el libro del Génesis, hay una certificación, una especie de sello de calidad que le pone el Señor. Fíjense, cada día que va creando dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Y cuando llega el momento de la creación del ser humano, el total de la creación, dice, y vio Dios que lo que había hecho era muy bueno. Fíjense que este sello de calidad habla de que hay un estado de bondad o algo que está muy bien hecho. Y de hecho que podemos pensar nosotros de verdad, aquello que sale de las manos de Dios es algo bueno, es algo muy bueno de verdad, porque Dios no va a crear algo medio trucho, algo de segunda mano, Dios crea cosas buenas. Por lo tanto, nosotros también como creación de Dios somos cosas buenas de Dios, somos lo mejor que Dios podía crear. Y viendo todo esto, inmediatamente nos encontramos nosotros de que cuando Dios crea y crea algo muy bueno, si Dios me creó a mí, me pensó a mí y vio que yo era bueno y por eso me creó, descubre la bondad del ser de cada creación, de cada obra de Él, y una vez que descubre la bondad, hay un momento en el que Dios decide crear, por lo tanto ama aquello que pensó y esa idea se materializa después en nuestra propia existencia. Pero bueno, este Dios creador me crea como algo bueno. Y yo me interpreto a una lectura de mi propia vida. Y descubro que hay maldad en mí. Hablando de lo moral, por eso soy pecador, pero hablando también desde un punto de vista tal vez mucho más ontológico, es decir, mucho más del ser. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de lo ético en mi vida, sino que hay muchos otros órdenes, porque me duele la rodilla, porque he venido medio fallado, parece que me da un poco el sol y ya me estoy enfermando, me da un poquito el viento y ya de repente también estoy estornudando, tengo mis alergias, tengo esta cosa, esto otro.
¿De dónde proviene aquello otro que parece que no está bien en mi vida? ¿Por qué parece que yo vine fallado en definitiva? Si vamos al principio de los israelitas, Dios creó y lo creó muy bien, pero aparece un espíritu impuro, aparece una segunda realidad, Dios creando y crea las cosas bien. Pero aparece un segundo principio que se opone a esto primero. ¿Y qué es lo que hace? Como se ve en este caso de esta persona poseída de un espíritu impuro, viene a corromper aquello que Dios creó. Por lo tanto, si viene a corromper, hay un segundo principio que de alguna forma está atentando contra la bondad que teníamos nosotros al principio. Y eso, en definitiva, es lo que va pasando en nuestra vida, y eso arroja varias conclusiones en nuestra vida. En primer lugar, Dios, fíjense que muchas personas afuera, vamos por afuera primero, vamos a hablar a la nuera para que entiendan a la suegra. Fíjense, personas de otros lugares que critican a nuestra iglesia, que critican nuestra fe, dicen: yo no creo en Dios. No creo en Dios, ¿por qué? Porque si Dios existiera, y si Dios fuera poderoso, y si Dios de verdad fuera bueno, no existirían niños muriéndose de hambre. Dice: oh, tienes razón. Y si es que Dios de verdad guiara la historia de la humanidad, como ustedes dicen que hace, no habría tantas guerras. Una cosa muy injusta en la guerra, morir personas que no tienen nada que ver, sufrir necesidades, pasar por hambre, pasar por tantas penurias. ¿Por qué existen las guerras? Si de verdad está este Dios guiando la historia. Y si Dios de verdad existiera, ¿por qué hay tantos ancianos muriendo solos, tal vez en los hospitales, en los geriátricos? ¿Por qué existe todo esto? ¿Por qué existe toda esta maldad si hay un Dios que realmente está guiando la historia de la humanidad y es todopoderoso? En realidad Dios no existe, dicen estas personas. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos nosotros el principio que es Dios y tenemos un segundo principio. Pero para poder dejarnos afectar por este segundo principio, hay un camino intermedio del ser humano donde desde nuestra libertad podemos optar por este segundo principio o podemos optar por Dios. Dios respeta la libertad del ser humano y respetando mi libertad es que permite que cuando aparezca la seducción del mal, cuando en el libro de Génesis vemos, dice: y vio Eva que el fruto era deleitable a los ojos y apetitoso para comer. Cuando vemos nosotros la seducción y la fuerza del mal, optamos por aquello que es malo y eso corrompe la bondad que tenía yo al principio cuando salía de las manos de Dios. Por lo tanto, al hacerlo le doy fuerza de ser a este segundo principio. Pero no es voluntad de Dios que esto actúe, no es su voluntad. Así como tal vez encontramos nosotros de que en nuestra vida permitimos cosas que no queremos. Ahora dicen que se viene la vacuna del COVID. No sé si a alguno le gusta que le estén vacunando, estén pinchando con agujas el cuerpo. A mí no me gusta, por lo menos. Pero, ¿qué pasa? Como yo sé que hay una enfermedad y yo sé que ahí está la vacuna, voy a poner otra porque es medio controversial la del COVID, pero la del sarampión, una vacuna contra el sarampión, una vacuna contra la gripe. Me voy a vacunar contra la gripe. A mí no me gusta que me estén lastimando, pero ¿por qué hago que me pongan la vacuna? Porque quiero evitar otro mal mayor. Por lo tanto, ahora no es que yo quiero la vacuna, yo permito pasar por este dolor y este sufrimiento. Así también Dios permite. ¿Por qué? Porque quiere la libertad del ser humano, permite que nosotros optemos por otras realidades. Y por eso, en definitiva, esa permisión de Dios no es la voluntad de Dios. Y ahora sí, hablando para nosotros también creemos en un Dios que tiene todo el poder del mundo, pero parece que un niño caprichoso o una persona muy perversa. ¿Por qué digo esto? Porque pensamos que Dios actúa desde su voluntad, haciendo lo que se le canta la gana, y en definitiva cuando llega el mal a nuestra vida decimos: y bueno, hay que resignarse, es la voluntad de Dios. Como si Dios tuviera la voluntad de atacar al ser humano, de hacerlo sufrir y en eso se deleitara. Digo perverso, fíjense, lo pongo en otro ejemplo y lo van a entender por qué estoy diciendo esto. Supongamos que yo tengo un caramelo, un chupetín, y hay un niño de 2, 3 añitos y le digo: mira papito, mira el chupetín, mira, ¿querés el chupetín? Le doy el chupetín, le dejo que chupe un poquito el chupetín y se lo saco de la boca y le digo: no, esto es mío, así que no es para vos, es para mí.
cualquiera de los que estamos aquí diría, ¿por qué sos tan malo? ¿Por qué sos tan perverso? ¿Cómo le vas eso a la criatura? Dale ese chupetín y anda a buscarte otro. O dale ya, la he hecho desear, así que ahora dale ese chupetín a la criatura. Porque si no, yo soy malo. Bueno, con Dios pasa, mire, exactamente lo mismo. Dios que me da la vida, Dios que me hace pulsar en esa vida y que después me la retira y me la quita. Porque dice, no, la vida es mía. ¿No piensa que es un Dios perverso también? ¿No estaríamos exactamente en lo mismo y peor todavía porque la vida vale mucho más que un chupetín? Si es que eso juzgamos entre nosotros, ¿por qué le apropiamos a Dios esta especie de perversión, esta especie de maldad? Dios no es así. Por lo menos en ese Dios yo no creo. Yo creo en un Dios de la misericordia, Dios del perdón, un Dios que deja que yo desde mi libertad me aparte de los planes de salvación. Pero Él hizo un plan creador donde estábamos en el jardín del Edén y ahora, ya que Adán y Eva pecaron, se apartan de la presencia de Dios, dan la espalda a Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dios sale con un nuevo plan, una nueva alianza, y esa nueva alianza está representada en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, estábamos aquí, el hombre opta por aquello que no es Dios, da la espalda a Dios y se aleja de Dios. Al alejarse de Dios, Dios interviene en la historia del ser humano y nuevamente aparece aquí con la cruz del Señor para darnos su salvación. Y nosotros a partir de allí tenemos la capacidad de volver a Dios, retornar a Dios. ¿Y qué pasa? Seguimos optando, a pesar de la cruz salvadora de Jesucristo, seguimos optando por otras realidades que no son Dios. Y por eso continúa el plan de salvación de Dios, por eso ya mucho más allá todavía interviene en nuestra historia, en este momento, por la presencia del Espíritu Santo, espíritu de santificación, espíritu de bondad, espíritu de misericordia, que nuevamente nos llama a volver a ese plan original de Dios. Dios sigue interviniendo en la historia del ser humano, creando nuevas alternativas, y como yo metí la pata, Él viene y trata de arreglar lo que yo hice. Pero efectivamente el mal existe en la humanidad, no porque Dios lo quiera, existe porque yo le doy la espalda a Dios, porque yo me niego a Dios. Termino con esta idea, miren. Cuando nos encontramos ante la muerte, muchos de nosotros decimos que hay que resignarse, porque es la voluntad de Dios cuando vamos al velorio. Tal vez la fórmula más fácil de decir es, y bueno, Dios lo quiere así, hay que resignarse. No, Dios no lo quiere así, Dios no quiere esto, y no lo deberíamos resignarnos tampoco. ¿Por qué? Si bien el dolor no parece buena fórmula, cuando estamos en frío no es buena fórmula eso que estamos diciendo. ¿Por qué? Fíjense que cuando el Señor transitaba por la Palestina, había muerto su gran amigo Lázaro, y Él se acerca hasta la tumba, está con Marta y María, que son las hermanas de Lázaro, y dice, frente a la tumba, ¿qué hace Jesús? Llora. Digo yo, ¿por qué llora Jesús? Si Él está yendo a ese lugar, sabiendo ya que había muerto, Él sabía ya de antemano cuando se enfermó, sabía que iba a morir, Él ya, sabiendo que se había muerto, había demorado llegar, y después de 3 días, Él llega recién a la tumba. ¿Por qué llora Jesús? Si es que también sabe que Él puede resucitarlo, y de hecho que está decidido y va hasta allí a resucitarlo. Y no es que Jesús hizo una especie de abracadabra, oiga, mira, si había vuelto a la vida Lázaro, yo no sabía que esto iba a pasar. No, Jesús sabía perfectamente qué estaba por hacer, pero llora. Entonces, ¿por qué llora Jesús? Llora porque acompaña el dolor del ser humano. Llora porque la muerte no es voluntad de Dios. Por eso un salmo dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Por eso, la muerte del ser humano no es voluntad de Dios. Dios no quiere que nos muramos. Dios no quiere eso. Su plan original era otra cosa. Pero obviamente, como yo desde mi libertad opto por apartarme de Dios, me hago reo de muerte. Me entrego a la muerte para que la muerte afecte mi vida. Por eso pensemos cada vez que nos entregamos al pecado que de verdad el problema aquí es darle la espalda a Dios. Es decirle a Dios, ahora voy a seguir otra cosa y no te sigo a vos. Voy a seguir el Dios dinero, voy a seguir al Dios del placer, voy a seguirme a mí mismo en una especie de acto egoísta.
pero no voy a seguir a Dios. Todo esto ojalá nos ayude a nosotros a arrojar luces sobre estos dobles principios que hay. Hay una especie de, hay un principio creador que es Dios y una especie de segundo principio que, bueno, y podemos identificar con el demonio, que es aquel que viene a corromper el plan original de Dios. Y al hacer que esto sea corrupto, en definitiva, toma fuerza de ser cada vez que nosotros decidimos abandonar los planes de Dios. Le vamos a pedir al Señor entonces que nos fortalezca para que podamos ser fieles a los planes que Él tiene en nuestra vida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nos ponemos de pie y renovamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos orando, te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que sean guiados por el Espíritu Santo en su labor de predicar la buena noticia. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los hambrientos, los desplazados, los que viven en soledad, para que la palabra de Dios sea un apoyo en su sufrimiento. Oremos, te lo pedimos, Señor. Por la paz en todos los lugares de la tierra, oremos, te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que el amor de Dios se traduzca en el servicio a los otros, oremos, te lo pedimos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que seamos fieles testigos de la palabra de Dios en nuestros ambientes, oremos, te lo pedimos, Señor. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento y cantamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad
y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos es digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, mercamos por Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Del costado abierto de Cristo brotó el agua y la sangre, signo del bautismo y la Eucaristía. Desde allí también emana la vida en abundancia que colma nuestras ansias.
Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisitos. El martes que viene, este día martes, varios tienen la costumbre de traer candelitas para bendecir, Día de la Virgen de la Candelaria. Varios devotos de la Virgen de la Candelaria me venían preguntando. Justo en este momento el padre Ramiro no está en Salta, el padre Daniel, que también está acompañando, tampoco va a estar. Entonces estamos viendo de poner horario tanto para la parroquia y aquí. Quisiera pedirles nada más, tengo la caridad de venir a la misa a horas 19, el que quiera venir será a horas 19 y a horas 20 será en la parroquia. Entonces para este día martes, recordemos, la misa se adelanta una hora. También estamos por iniciar algunas actividades económicas, algunos beneficios para comprar chapas. Ocurre que el salón, la parte de la cocina, todo eso está filtrando mucha agua, está lloviendo mucho, está filtrando agua. Y por lo visto hay que hacer un cambio de chapas total, así que, bueno, quisiera pedirles nada más que tengamos la predisposición también de ayudar para esto. Y bueno, Dios mediante, ya empezamos con la compra del material y a ver si cuando pase poco el agua podamos también empezar con las obras directamente para que no tengamos mayores inconvenientes después. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe siempre. Amén. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios.